Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a ver el tema de enfermedades infecciosas. Esto está dividido en dos partes. La primera parte va a ser microorganismos y la segunda parte va a ser la medicación que se utiliza, porque es muy largo el tema, entonces la única forma de darle más pausado y explicarles bien para que ustedes entiendan bien es hacerlo así. Entonces, esta primera parte no hay nada de tratamiento, solamente vamos a ver todo lo que sean los microorganismos y demás, y las enfermedades que se van produciendo. Después, en la segunda parte, que es la clase que viene, vamos a tener, sí, los tratamientos. Bueno, vamos a empezar. No veo arriba, por eso tengo que sacar los gráficos. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de los antimicrobianos. Cuando hablamos de microbios, ¿sí? De microbios, micro, pequeño, son los pequeños seres que pueden ser causantes de enfermedades. Ahí dentro de esto vamos a ver en la segunda parte todo lo que sean los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos y los antiparasitarios. O sea, antibióticos para bacterias, antivirales para virus, antimicóticos para hongos y antiparasitarios para parásitos, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que son las enfermedades infecciosas. Son aquellas enfermedades producidas por agentes infecciosos, o sea, algo que causa esa enfermedad. Van a ser clasificados como bacterias, virus, parásitos y hongos, ¿sí? Son esas cuatro. Estos agentes patógenos significa que son capaces de generar una enfermedad. Vamos a tener el virus, que no se considera un organismo, sino que es un parásito. Se le llama parásito porque por sí solo no puede vivir, sí o sí necesita el ADN de otro organismo como para poder replicarse. Él solito no se podría replicar. Después tenemos las bacterias que son del reino de las procariotas. No sé si ustedes se acuerdan de biología, de la primaria, de la secundaria, cómo se clasificaban las células en procariotas y eucariotas. Las procariotas eran las que no tenían un núcleo, sí, que el material genético lo tenían desparramado por todas las células. Y en cambio las eucariotas, que ahí están los hongos, los vegetales, los animales, eran eucariotas porque tenían un núcleo, el material genético estaba dentro de ese núcleo, y por afuera, por el citoplasma, tenían otros organelos que eran los que le ayudaban a cumplir con las funciones, ¿sí? Esa era en general, digamos, la clasificación de células. Bueno, entonces, las bacterias van a formar parte de ese grupo menos desarrollado de las procariotas, pero tienen material genético. Y las eucariotas, que en este caso vamos a hablar de hongos y de parásitos, van a estar formados por estas células que son eucariotas. Bueno, vamos a ver primero las bacterias. Dice, son microorganismos de vida libre, es decir, que pueden vivir tanto dentro de personas y animales como fuera de esas personas, ¿sí? En el medio ambiente. Bacterias que viven en el medio ambiente de un huésped, o sea, alrededor de una persona, alrededor de un animal. Suelen producir enfermedades agudas y crónicas. Este tipo de microorganismos se van a tratar con los antibióticos, ¿sí? Acá en estos casos no sirve ninguno de los otros grupos, exclusivamente van a ser los antibióticos. Esto aprovecho para hacer siempre hincapié con el tema de no usar antibióticos cuando estoy con enfermedades virales, ¿sí? Porque no tiene sentido, porque los antibióticos no van a actuar sobre un virus. ¿Qué tipos de bacterias podemos tener? Dice, hay muchísimas especies diferentes, pero solo unas pocas formas posibles. O sea, hay muchos, si ustedes van a buscar el listado de bacterias, van a encontrar que son miles, pero van a responder a estos tipos de formas, ¿sí? Por ejemplo, los cocos son como unos globitos, como unos circulitos, unas bolitas, ¿sí? Que se van pegando unas a otras. Los estreptococos, que tenemos muchas bacterias, el estreptococo, por ejemplo, tenemos en la materia fecal, muchas causan de enfermedades respiratorias, y esos son de esa formita, con un montón de cocos que se van concatenando, se llama cuando se forma una cadena. Los diplococos, cuando son dos,
¿sí? Algunas tienen esporas resistentes. ¿Qué quiere decir? Una cobertura alrededor que les hace como de coraza, de protección. Algunos tienen flagelos, esos flagelos son como pelitos. ¿Para qué le va a servir? Para moverse, ¿sí? Sobre todo en lo que sean medios acuosos, cuando se pudre el agua, por ejemplo, está lleno de ese tipo de bacterias con flagelos. Bueno, los bacilos son, en lugar de ser redondeados como los cocos, van a ser alargados. Los estreptobacilos, concatenados varios bacilos. Los espirilos, ¿sí? Que son como más finitos y más alargados. Los estafilococos, ¿sí? Que son ya como racimos de uva de los cocos. Y los vibrios, que tienen otras formitas más como si fueran pequeñas lombricitas, ¿sí? Estos son en general, o sea, ustedes pueden encontrar un montón. Los estafilococos también son muchos de enfermedades pulmonares, ¿sí? Son bastante comunes. Los virus son microorganismos que necesitan sí o sí vivir dentro de un huésped, ya que necesitan utilizar los componentes de las células para poder replicarse, o sea, el material genético. Van a buscar siempre el material genético del huésped, o sea, la persona a la que le están invadiendo, persona o animal, ¿sí? La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse. ¿Qué quiere decir? Termina el ciclo y terminó. Es decir, se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere. El periodo que tarda de 1 semana a 10 días aproximadamente, por eso la mayoría de las infecciones de tipos virales no se medican, ¿sí? O sea, la mayoría va a pasar sola. Incluso pasa hasta desapercibido para nosotros. Por ahí podemos tener algún síntoma, ¿sí? De que nos ha infectado algún virus inofensivo, ¿sí? No un virus que sea importante, sino alguno de los virus más comunes, y se cura sola. Así que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué tipos de virus? Estas son las formas que tiene, así como las otras estaban formadas por cocos, por bacilos, estafilos. Estos se van a formar con una característica helicoidal, como si fuera una espiral, ¿sí? Como la primera, como una poliedra, eso es la forma que tiene, ¿sí? Muchas caras significa eso, ¿sí? Como una esfera, ¿sí? Que la mayoría de los virus que atacan al ser humano está dentro de esta categoría, incluso la influenza que dice ahí es de gripe, el adenovirus también es de gripe. Y por último tienen ahí el complejo, que esa estructura, ¿qué quiere decir? Combina varias cosas, ¿sí? Ven que arriba tiene como un poliedro, pero para abajo tiene toda una conformación más rara. Estos son los bacteriógrafos. ¿Qué característica tiene este tipo de virus? Que van a infectar a bacterias. O sea, imagínense una bacteria que es infectada por un virus. ¿Por qué? Porque el virus necesita material genético, ¿sí? Y cuando vimos el dibujito, vimos que la bacteria tiene material genético disuelto en todo su interior, ¿sí? Porque era una procariota. Así que esas son las características generales que tienen los virus. Estas son algunas de las imágenes, o sea, estas no son imágenes, fotografías electrónicas, recuerden solamente con fotografía electrónica, pero tienen esta característica. Fíjense que el HIV tiene la forma esférica, la hepatitis B también, el ébola, uno de los virus más peligrosos, ¿sí? Más peligrosos del mundo, mata en cuestión de horas, ¿sí? El tema del sangrado general. El adenovirus es helicoidal. La influenza, el virus de la rabia, el bacteriógrafo, el papilomavirus. Este es el virus que está presente en el HPV, en las verrugas, ¿sí? El rotavirus y el herpes virus. Varios de estos afectan al ser humano, ¿sí? Entonces, son distintas como corazas que tienen estos virus que los van a proteger. Fíjense, salvo el ébola, que no tiene esa coraza, pero de por sí es sumamente peligroso.
pero lo que la medicina o la investigación farmacológica lo que trata de hacer es destruir esa coraza, porque en el interior es sumamente sencillo un virus, ¿sí? El tema es la coraza que tiene, la protección que se arma, que está formado por grasas, por proteínas, por materia, distintos tipos de componentes, esa coraza, que ahí es donde se trabaja mucho como para poder romper, ¿sí? Y poder dejar expuesto ese interior. Suelen producir enfermedades agudas y crónicas. Dentro de las agudas son las que se autolimitan, como la gripe. Normalmente nosotros no tomamos antivirales para la gripe, lo que tomamos son medicamentos para ayudarnos con los síntomas, ¿sí? Con los síntomas vamos a tomar, por ejemplo, si tengo tos, un antitusivo, si tengo fiebre, un antitérmico, si tengo, se agrega, ¿sí? Si tengo catarros porque se agregó una bacteria, entonces ahí sí puedo tomar antibiótico para ese catarro. Entonces, dependiendo los síntomas que tiene la persona, van a ser las medicaciones que se va a usar. Pero para el virus no se usa nada. Cuando tuvimos la pandemia de la fiebre, fiebre amarilla me sale, no era fiebre amarilla, la gripe porcina, no me salía el nombre, la gripe porcina en el 2009-2010 sí se usó un antiviral. ¿Por qué? Porque era efectivo, ¿sí? El oseltamivir era efectivo para ese tipo de virus. ¿Por qué? Porque hacía que la cápsula no se abriera. Normalmente cuando entra el virus a un organismo, lo que hace es abrir de la cápsula, sale el material infectivo, infecta las células que están alrededor. Bueno, ¿qué hacía este medicamento? Bloqueaba, ¿sí? No permitía que esa coraza se abra, por lo tanto el ciclo se cumplía y moría el virus, ¿sí? Entonces no permitía que se infecten nuevas células. Lamentablemente, ese antiviral no sirvió para ahora para esta pandemia, ¿sí? Sirvió en aquella oportunidad, pero en esta lamentablemente no sirvió. Y lamentablemente no se encontró ninguna medicación que pudiera reemplazar, ¿sí? Y que cumpliera esa función de no permitir que se infectaran más células. Ese es otro de los inconvenientes, digamos, al no tener vacuna, no tener una medicación específica, se complica más el cuadro. Bueno, cuando hablamos de las crónicas, entonces las agudas se autolimitan, no se usan medicamentos. Las crónicas son las que duran periodos prolongados, más de 6 meses. Dentro de estas infecciones vamos a tener persistentes, latentes y transformantes. Son 3 tipos distintos, ¿sí? Vamos a las persistentes. Son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo, persistiendo dentro de las células del huésped, replicándose como la hepatitis B. La hepatitis B se contagia igual que el HIV, pero si no recibe tratamiento puede matar en muy corto tiempo, alrededor de 40 días. ¿Sí? Es sumamente peligrosa la hepatitis B. Una vez que el paciente esté infectado, lo va a tener siempre, pero lo puede mantener a raya con la medicación. Se contagia igual que el HIV porque se contagia en cualquier líquido, ¿sí? De la persona. Vamos a las latentes. Dice, son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo y persiste dentro de las células, pero en un estado de latencia, ¿sí? Queda como dormido, no le afecta al cuerpo. Puede llegar a reactivarse y comenzar a replicar de nuevo, alternando periodos de latencia y replicación. Esto es lo más común con el herpes, ¿sí? El herpes labial, el fuego de San Antonio, que le suelen decir también la gente, que son el herpes simple, que aparece en la boca, y también el herpes genital, que es una transmisión sexual, ¿sí? Después tenemos que se han cruzado, podemos encontrar el herpes tipo 2, que es el genital, podemos encontrar también en otras partes del cuerpo, y el herpes simple también podemos encontrar en la zona genital a raíz del sexo oral. Pero recuerden siempre, todo ese tipo de lesiones como el herpes son altamente contagiosas al tacto,
¿sí? El líquido que se forma dentro de esas lesiones tiene una carga viral impresionante, ¿sí? Entonces, cuando se rompen esas ampollas, que muchas personas se rompen las ampollas, se vuelve un foco de infección. Cuando besan a una persona se contagia, cuando comparten algún vaso se contagia, ¿sí? O sea, cuando hay una herida de herpes activa, no se tiene que tener contacto. Y tampoco autocontacto, ¿sí? Porque se va expandiendo. Después se cura solo, es muy doloroso, se cura solo. Hay pomadas como para usar. El aciclovir se usa muchísimo justamente para eso, pero queda dormido en las terminales nerviosas, ¿sí? Los transformantes son aquellas infecciones virales que transforman las células del huésped en células cancerosas. Células que pierden su morfología normal, como el HPV, el virus del papiloma humano, que causa cáncer de cuello de útero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no todos los virus van a ser transformantes. Para ser transformantes, tienen que pasar un tiempo determinado en contacto con el tejido, porque tiene que ingresar al tejido, tiene que pasar las capas de la piel que ya vimos, ¿sí? La hipodermis, la dermis y la epidermis, y las 3 capas que estaban de abajo para arriba, lo tienen que atravesar de arriba para abajo, mejor dicho, y tiene que ir hasta las células basales, que eran las células las que formaban las células. Cuando llegan a esa zona, se mezclan con el ADN de la célula, lo modifican, lo transforman, y a partir de ahí van formando toda una nuevas generaciones y nuevas generaciones de células ya transformadas, ¿sí? Entonces no es tan fácil, no es que porque tuve hoy sexo con una persona que tiene HPV, mañana voy a tener cáncer. Tiene que haber pasado bastante tiempo en contacto con esa mucosa. El HPV tiene otra característica que lo vamos a ver también cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, y es que es exclusivo de humanos y que prefiere o ama, como le digo yo, el tema de la piel y mucosas, ¿sí? No se transmite por sangre, no se transmite por otra forma, exclusivamente por contacto piel con piel. Así que, bueno, esos son los transformantes, ¿sí? Generan la capacidad de esas células se modifican y empieza, digamos, una producción a una velocidad superior, por eso los tejidos de cáncer, los tejidos tumorales crecen, ¿sí? Porque la velocidad está acelerada. Solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con los antivirales, ¿sí? La mayoría no tiene tratamiento. Vamos a los parásitos. Son microorganismos que viven dentro del huésped para nutrirse de él. También hay otros que se llaman ectoparásitos que están en la piel, ¿sí? Los parásitos propiamente dichos están dentro. Suelen producir enfermedades de tipos crónicos. Los síntomas que producen suelen ser bastante leves, ¿sí? No van a morir por algo de esto, salvo algún caso muy, muy particular. A este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que abarca siempre a toda la familia para evitar las reinfecciones, ya que son altamente contagiosas. Normalmente cuando le encuentran parásitos a alguno de los chicos en la familia, todos tienen que tomar porque normalmente están todos contagiados, ¿sí? Sobre todo el tema de más en el campo, más en lugares donde están en contacto mucho con la tierra y demás, que genera la aparición todavía aún más de este tipo de parásitos. Estos son algunos de los tipos, algunos pueden venir en una forma de huevo, le llaman ellos, sino que es como una espora, una forma de protegerse, y con eso pueden estar mucho tiempo, y después como que nacen nuevamente. Tenemos los ascaris, son los gusanitos blancos de la materia fecal, ¿sí? Lo que antes la abuela decía, estás comiendo mucho azúcar. Son esos, los gusanitos blancos pican mucho en la zona del ano, entonces esto hace que sobre todo los chicos sientan esa comezón. Los oxiuros son también, los ascaris son no son aplanados, son como más larguitos, los oxiuros son los blanquitos, esto que le decía recién. Parásito hepático, fíjense que tiene una característica muy particular, la boca, ¿sí? Tiene una boca dentada, que con eso es lo que se fijan a los tejidos. La giardia también tiene ventosas que se pegan,
Los quistes de Giardia normalmente eso es lo que se puede llegar a encontrar. ¿Sí? Los quistes son como huevitos que pone como para que después nuevamente nazcan más cantidad de parásitos. La Taenia solium, estas son tenias, son, digamos, la Taenia saginata es la lombriz solitaria, ¿sí? Para que se ubiquen. Puede ser larga, puede llegar a medir 4 metros, se instala en el intestino con esas ventosas, ¿sí? Chupa sangre a partir de ahí, y lo que puede llegar a encontrarse en la materia fecal son pedazos de la cola que va perdiendo, ¿sí? La cabeza nunca se suelta, si no hay un tratamiento, algo de matarle a esa tenia, va a seguir estando ahí, e incluso se supone que se llama la lombriz solitaria porque puede estar solo él, digamos, pero no es así. Se han encontrado casos donde hay más de una tenia saginata que incluso los efectos que tienen son verdaderamente peligrosos. Conocí a una persona que tenía 4 tenias solitarias, lombriz solitaria, y los síntomas que tenía eran convulsiones, o sea, fíjense, ni siquiera nada digestivo, nada intestinal, sino que el síntoma que tenía eran las convulsiones. Bueno, y la Taenia solium también ven que tienen las bocas con esos dientes, que esos son los que se fijan a los tejidos. Estos serían los parásitos más difíciles. Incluso había ido a un curso de todo lo que es esto de parasitosis y demás, donde nos explicaron que a veces cuando el tratamiento farmacológico no era el adecuado, supónganse que me dan medicamento para los oxiuros, que son mucho más inofensivos en lugar de esto. Muchos de los parásitos, tratando de escaparse de la medicación, pueden salir del intestino e ir avanzando en otros lugares, ¿sí? Invaden tejidos. O sea que fíjense que es bastante peligrosa la situación en realidad cuando no se tiene un tratamiento correcto. Antes, ¿qué hacía la gente? La gente comía semilla de zapallo, hay varias plantas o yuyos que se le atribuye que tienen este tipo de función de eliminar los parásitos. Pero hay distintos tipos de parásitos también. Estos son los ectoparásitos, estos están en la piel, ¿sí? Usan de alimento la sangre, chupan sangre como vampiros, ¿sí? O bien comen la piel muerta, como los ácaros. Tenemos las garrapatas. Las garrapatas, cuando están sanas, las garrapatas simplemente van a chupar sangre y demás, pero hay muchas garrapatas que están infectadas, ellas mismas están infectadas con algún tipo de enfermedad, y esas son las que le pueden transmitir al ser humano, ¿sí? Thalía, por ejemplo, tiene la enfermedad de Lyme, que es justamente a raíz de la infección por garrapatas. También se dan cuadros en algunas personas, niños sobre todo, el tema que cuando tienen alguna garrapata prendido en el pelo o demás, tienen también cuadros febriles, cuadros de convulsiones y demás, que a veces pasa desapercibido hasta que alguien se da cuenta que tiene una garrapata prendida. ¿Sí? Sobre todo en las nenas, cuando tienen pelos enrulados, ¿sí? Que pasa desapercibido. Bueno, el piojo típico no mató a nadie, pero molesta, ha causado discriminación por décadas, ¿sí? A los piojosos nos ponían a un costado, ¿sí? Y nos ponían veneno en la escuela, pero no mata, ¿sí? Lo único que puede ser terriblemente molestoso y tener esa discriminación social, digamos, a los niños. También hay personas grandes que tienen piojos, ¿sí? No es exclusivamente de los niños. Bueno, los ácaros que están en la cama mayoritariamente, ¿sí? Son los que van a comer toda esa cantidad de células muertas que vamos perdiendo. Ustedes no se dan cuenta, pero constantemente estamos perdiendo piel. Y la pulga también de los animales, pero también pueden estar en todo lo que sea tejidos, como cama, colchas, sillones, donde sea que están los animales, y ahí es fácilmente transmisible al ser humano. Vamos a los hongos. Son microorganismos que viven en la naturaleza o dentro de un huésped, ¿sí? Ya sea un animal o sea un humano. La gran mayoría producen infecciones superficiales que van a afectar la piel, los pelos, las uñas, ¿sí? Aunque a veces pueden ser profundas y afectan otros tejidos, pueden afectar los músculos y pueden afectar también los huesos, o sea, de tan profundo que pueden ir,
pueden llegar a afectar hasta los huesos. Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente, cuestan mucho porque llevan mucho tiempo hasta que se curan. A veces superficialmente puede parecer que está curado, pero la infección por debajo de esa piel continúa. Por lo tanto, los tratamientos nunca son cortos. Los tratamientos con antihongos tienen que ser siempre de un periodo no menos de 2 meses. Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suele durar periodos prolongados, de 6 meses a 1 año, especialmente la de las uñas, ¿sí? La de las uñas especialmente porque es muy difícil llegar debajo de la uña, la onicomicosis se llama, entonces se tiene que hacer un tratamiento combinado. Por un lado, superficialmente con medicación, y por otro lado, tomar medicamentos para que llegue a través de la sangre a la zona, ¿sí? Y por eso tardan muchísimo. Puede pasar el malestar, puede pasar la picazón, pero la enfermedad sigue estando, ¿sí? Por eso son tratamientos largos. Bueno, ahí tienen algunas imágenes, las infecciones en las uñas, como le decía, el pie de atleta abajo. ¿Por qué se llama pie de atleta? Normalmente suelen tener aquellos deportistas, pero no exclusivamente ellos, sino aquellos que están con los pies húmedos y encerrados mucho tiempo. ¿Sí? Los que usan, los soldados también, muchas veces las amputaciones que se hicieron fueron a causa de hongos que generaron un estado tal que formó gangrena y se tuvieron que amputar pies, o sea que no es tan inofensivo. Estos pies de atleta, por eso se controlan en las piletas, cuando van a ir, van a ver que controlan que no tenga este tipo de hongo, son altamente contagiosos, ¿sí? Simplemente con caminar en un lugar donde haya caminado alguien con hongos, ya se contagian. Por eso siempre es recomendable entrar en los lugares públicos, siempre con alguna hojota o algo para evitar el contacto. Bueno, los hongos de la boca también son bastante comunes, sobre todo en aquellos casos que usan corticoides o las personas asmáticas que usamos corticoides vía inhalatoria. ¿Por qué? Porque baja la defensa. Los bebés también suelen tener, ¿sí? Los famosos honguitos en la boca, blancos, que son estos. Son fáciles de curar, no son muy complicados. Y la tiña corporal son manchas, ¿sí? Que van apareciendo en la piel, hongos, pican, ¿sí? Y normalmente tienen una circunferencia, ¿sí? Son circulares, no van a tener formas raras y van avanzando. Y lo que sí puede reaccionar fácilmente con los antimicóticos, ¿sí? Entonces eso, si yo uso corticoides en esa zona, lo que voy a favorecer es que se agrande más, porque voy a bajar más el sistema inmunitario y eso hace que aumente más el hongo. Siempre los hongos y las bacterias van a aprovechar cuando el sistema inmunitario está bajo, ¿sí? Siempre. Son oportunistas y van a aprovechar. Bueno, a ver qué dice acá. Dentro de las enfermedades infecciosas vamos a tener enfermedades transmisibles y no transmisibles. ¿Cuáles son las transmisibles? Son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra, es decir, que se contagian. Las no transmisibles son las que no se transmiten de persona a persona, es decir, que no se contagian. Eso es fácil, ¿sí? Transmisible, transmito a otras, no transmisible, no le puedo contagiar a nadie, ¿sí? Vamos con las transmisibles. Puede haber casos esporádicos, dice, cuando se produce una infección de forma aislada, una persona aparece, van a ver que muchas veces cuando aparece algún caso, ¿sí? Bueno, que no ocurre más que eso, 1 o 2 casos, no pasa nada, se consideran casos aislados. Ahora, cuando ya se empieza a ver que muchas personas en una comunidad empiezan a contagiarse, ya tenemos que hablar de que hay algún tipo de transmisión más en masa, ¿sí? En ese caso vamos a tener enfermedades endémicas y otras más hasta llegar a pandémicas, ¿sí? Que ahora les explico qué significa todo eso. Las enfermedades endémicas. Cuando la infección se da de un bajo número de personas, pero de forma constante, todo el tiempo, en una región determinada, como ocurre con la fiebre amarilla en la provincia de Misiones. Nosotros siempre tenemos fiebre amarilla, ¿sí? Siempre hay casos, sobre todo en la zona norte de Misiones, la zona del Dorado, de Iguazú, porque se transmiten por mosquitos. Lo mismo que la fiebre, lo mismo que el dengue.
en ese caso, digamos, no avanza más de la zona, siempre está más o menos controlada, no hay una gran cantidad de casos, sino que más o menos se mantiene estable. Entonces, en estos casos se llama endémica, adentro, ¿sí? Adentro de una zona determinada. Las epidémicas tienen un centro y a partir de ahí se irradian. ¿Qué quiere decir? Avanzan hacia todos los frentes, ¿sí? Se irradian cuando ustedes tiran una piedra en un agua quieta, que ven el centro y se forma un círculo que se va agrandando. Bueno, una epidémica es eso, es como una bomba. Aparece un foco en un lugar y a partir de ahí se van agrandando hacia toda la zona pareja. Bueno, las enfermedades epidémicas cuando los casos de infección aumentan en una región determinada, como ocurre con los brotes. Por ejemplo, el dengue, que se expande desde el norte del país. Hace unos 5 años atrás tuvimos 2 focos, en realidad en el 2009, tuvimos 2 focos muy grandes, después en el 2011 también, uno de Salta y uno de Chaco, ¿sí? Que son las 2 zonas de ingreso del dengue a nuestro país. Era una enfermedad que también estaba aislada, digamos, en lo que es el Mato Grosso, en la selva de Brasil, y que no avanzaba desde ahí. Pero ¿qué pasó? La deforestación, al hombre ingresar a los montes, los mosquitos, que ese es su medio habitual, los mosquitos salieron. Cuando salieron los mosquitos del monte, con las fumigaciones y demás, ¿qué encontraron? Encontraron que en la ciudad era mucho más fácil que en el monte, porque en el monte tienen que picar animales, ¿sí? Que tienen coraza, que tienen pelo, ¿sí? Que les dificulta más. ¿Qué encontraron en la ciudad? Al ser humano, ¿sí? Que tiene la piel libre y fácil de picar. Entonces, obviamente, se acomodaron mucho más fácil y se multiplicaron mucho más fácil en las ciudades. Hace 5 años era exclusivo del norte, ¿sí? Del NEA y del NOA. Noreste argentino, que somos nosotros, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, y el NOA, que es la zona de Salta, de Córdoba y demás. Perdón, Salta, Jujuy, en la zona norte. Entonces, en esa zona era donde estaba. Hoy podemos hablar de que ya está llegando a la Patagonia, ¿sí? O sea, ya pasó la Pampa. O sea, imagínense cómo van avanzando. ¿Por qué? Porque lo primero que se dijo, no va a avanzar porque es mosquito, el transmisor es el mosquito no vive donde hace frío. Perfecto, ¿sí? El mosquito vive en climas cálidos. Ahora, el mosquito viaja en auto, el mosquito viaja en colectivo, viaja en avión, se instala dentro de las casas, ¿sí? Puede pasar desapercibido muchísimo tiempo dentro de las casas, picando las mascotas, las personas, ¿sí? Y sobrevivir perfectamente. Por eso es que va avanzando, ¿sí? No es exclusivo de climas cálidos como el nuestro, como el subtropical, donde acá es totalmente común, pero hay que tener los cuidados para evitar que se propaguen estos mosquitos que están infectados. Los mosquitos sanos no hacen nada, ¿sí? Más allá de una roncha no hacen nada, pero cuando se infectan, transmiten este tipo de enfermedades. Las pandémicas. Cuando las infecciones se dan en grandes regiones geográficas, pudiendo afectar al mundo entero, como ocurre con el HIV o la tuberculosis, como pasó con la gripe porcina, como pasa ahora con el coronavirus, ¿sí? Y el prefijo pan, adelante de cualquier cosa, significa todo, ¿sí? Por eso pandémica es porque llegó a todo el mundo. Normalmente la Organización Mundial de la Salud nombra que es pandémica una enfermedad cuando afectó las 6 zonas que tiene la Organización Mundial de la Salud dividido el mundo. ¿Sí? Lo tiene dividido por regiones, que no tiene que ver con los continentes, sino que tiene que ver más que nada con el clima y demás características de las enfermedades. Bueno, cuando está invadiendo las 6 zonas a la vez, ahí se habla de que es una pandemia. Vamos a las enfermedades no transmisibles. Una enfermedad endógena, adentro, son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con las candidiasis. Un bebé que tiene hongos en la boca es porque su propia flora, que es normal, la bacteria en la boca, el hongo en la boca es normal,
por algún motivo baja el sistema inmunitario y eso hace que esa bacteria o esa flora aumente, ¿sí? Sobre todo los hongos, donde es más común. Enfermedad exógena, de afuera, afuera. Son causadas por bacterias del medio ambiente que enferman al hombre, que luego no se transmite, como ocurre con el tétanos. O sea, el tétanos es una bacteria que en realidad es una toxina de la bacteria, ¿sí? Que lo que hace es invadir a través de la piel, invadir el tejido de la persona y, bueno, enferma esa persona, pero no contagia a otras, ¿sí? Es solamente esa persona. Por eso nos vacunamos con la antitetánica, ¿sí? La antitetánica se da justamente antes de una operación. Tenemos que darlo, por ejemplo, si nos cortamos con alguna chapa, con algún clavo rumbrado. ¿Por qué? Porque está en la tierra, ¿sí? El tétanos, la bacteria, está normalmente en la tierra y puede ingresar alguna de esas toxinas o esos huevos, ¿sí? Y cuando ingresan a nuestro tejido y se convierten en la bacteria. Así que, bueno, ese tétanos que me da la paralización de los músculos. Entonces eso es algo muy doloroso y es muy feo, una muerte a causa de tétanos, ¿sí? Por eso es la importancia de la vacunación. También en grandes quemaduras, ¿sí? Cuando hay personas que se queman superficies grandes de la piel, deja toda esa piel expuesta y puede ingresar. Vamos a la intoxicación alimentaria. Dice, son causadas por toxinas que son producidas por bacterias. Estas toxinas se encuentran presentes en los alimentos, como ocurre en el botulismo, ¿sí? Esto, Pasteur, fue un científico que inventó justamente la pasteurización. ¿Qué quiere decir esto? Elevar la temperatura de los alimentos por arriba de 80 grados, y eso hace que elimine todo tipo de bacterias que pueda haber. Por eso, digamos, se hace todo este proceso de pasteurización de la leche, de todos los alimentos que son líquidos, ¿sí? Se lleva a una temperatura en la cual por un tiempo determinado, entonces todas las bacterias que pudieran estar se eliminan, y eso entonces permitiría las leches largavidas y demás. ¿Por qué? Porque no hay bacterias que se multipliquen. Bueno, cuando ocurre un contagio de esto, me da el botulismo, que también tiene sus características neurológicas. Vamos a ver qué es la flora normal, ¿sí? La flora normal. Se denomina flora normal al conjunto de microorganismos que habitan normalmente en el ser humano. Cada una de las partes de nuestro cuerpo va a tener una flora que se considera normal, ¿sí? Tiene una función protectora, ya que evitan la colonización. Bueno, hablábamos de la flora normal, ¿sí? Que es una protección que tiene el organismo en una forma natural, ¿sí? Una forma de colonizan ellos para que no vengan otros patógenos y ocupen su lugar. Sería como algo así. Bueno, tiene entonces esa función protectora, ya que evitan la colonización por otro microorganismo patógenos que siempre pueden causar enfermedad. ¿Por qué? Porque no son normales en ese lugar, ¿sí? No son habituales en ese lugar. Por eso, cuando tenemos los que son habituales, no pasa nada. Cuando tenemos algo nuevo en el lugar, vamos a generar algún tipo de reacción o enfermedad. También se puede dar por aumento, ¿sí? O sea, son de las floras buenas, pero por aumento me generan algún tipo de molestia. Normalmente no son peligrosas. Por ejemplo, los hongos en la vagina, ¿sí? Que puede aparecer micosis en la vagina, y eso hace que aparezca una secreción, ¿sí? Blancuzca, por ejemplo, o que pique, pero no es que le va a generar la muerte o algo por el estilo. Sí, son altamente contagiosas y demás, pero no es que van a morir por eso. Además, esta flora normal colabora en muchos procesos fisiológicos, como la digestión o la síntesis de la vitamina K. O sea que fíjense que hay algunas de las bacterias que, aparte de ser buenitas, no hacer nada, van a cumplir un rol dentro de el organismo. Uy, no veo arriba. La flora se presenta solo en algunas regiones del cuerpo. Vamos a tener flora en la piel, en el tubo digestivo completo, en la uretra,
que está en contacto con la salida, ¿sí?, hacia el exterior. Recuerden que la uretra va desde la vejiga hasta el exterior. Las vías aéreas superiores, los genitales externos, ¿sí?, todo lo que sea afuera, lo que yo veo de afuera, y la vagina, que es adentro, ¿sí? Esos son los lugares donde vamos a tener algún tipo de flor habitual. Al final le pongo una imagen donde están todas, la clasificación para que ustedes lo fijen. Las regiones del cuerpo que son asépticas, o sea que no tienen que tener microorganismos, ¿sí?, de ningún tipo, se denominan los sitios estériles. El sistema nervioso central, los ojos, los pulmones, los riñones, la vejiga, el útero, son algunos de los ejemplos en los que no puede haber ningún tipo de bacteria porque ya me estaría marcando una enfermedad, ¿sí? O sea que ninguno de esos lugares puede haber. En el oído, la cera tiene una carga pero terrible de todo, ¿sí? Sumamente sucia. La boca es sumamente sucia, la nariz es sucia. Así que imagínense, lo único que tenemos en la cabeza que sea limpio son los ojos, ¿sí? Lo único. La presencia de un microorganismo en estos sitios es siempre sinónimo de una enfermedad. Lo más inofensivo que tenemos en los ojos, por ejemplo, va a ser una conjuntivitis, ¿sí? O sea, lo más inofensivo. Forma de transmisión. Las infecciones pueden transmitirse de forma horizontal o de vertical, ¿sí? Horizontal, vertical. Ahora vamos a ver lo que significa. Vamos a la horizontal, y esto fíjense bien, ¿sí?, qué significa una y otra porque es de examen. La infección horizontal, en este grupo entran las infecciones que se adquieren del medio ambiente, de un animal o de una persona infectada, o sea, otra persona, otra cosa que me rodea me infecta. Eso es horizontal, ¿sí? Abran los brazos y piensen así, a horizontal. Vía respiratoria. La infección se adquiere por aerosoles de personas infectadas que hablan, estornudan o tosen, como ocurre en la tuberculosis. ¿Qué quiere decir aerosoles? Quiere decir cuando nosotros hablamos, expulsamos aire, ¿sí?, con gotitas de saliva. Vieron que hay personas que escupen cuando hablan, bueno, porque tienen mucha carga de saliva. Por eso es altamente contagioso y siempre cuando hablamos de enfermedades respiratorias se va a plantear el uso de barbijo para evitar esa salida de aire tan fuerte. Si hablar me puede llevar a 1 metro, ¿sí?, la gotita de saliva, imagínense al toser, puede pasar 4 metros fácilmente. Por eso el tema del aislamiento social, evitar estar en contacto donde pueda estar en contacto con esas gotitas. Aparte, toda la superficie que toque va a ser altamente contagiosa. Yo ahora que estoy hablando sin barbijo, estoy contagiando mi computadora, ¿sí? Entonces, cuando viene otra persona y la ocupa, se puede contagiar también. Vamos a la vía oral. La infección ingresa al cuerpo por la boca, como ocurre en las gastroenteritis virales o bacterianas. Normalmente comemos algo que está contaminado, ¿sí?, por el mismo proceso de tocar o de estar en un lugar que no corresponda, o alguien con una infección tose o hace algo arriba de esa comida y nosotros lo tomamos o comemos. A partir de ahí ingresa. Normalmente esto ocurre mucho en la época de vacaciones, en la época de calor, con las piletas, con los chicos que se meten agua en la pileta. El agua de la pileta, por más que tenga cloro, tiene una carga bacterial si hay alguien que está con bacterias o virus, y eso hace que aparezcan las gastroenteritis, ¿sí? Empieza a haber una colección de chicos y adultos, todos enfermos con diarrea. La vía cutánea, la piel. La infección ingresa a través de la piel como ocurre con el herpes, ¿sí? Recuerden que el herpes es un virus, ¿sí?, y que se queda guardado, ¿sí?, queda latente en las terminaciones nerviosas y después vuelve a aparecer. La vía sexual. Las infecciones se adquieren mediante el contacto sexual, como ocurre con el HIV. Ahí tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos hongos de transmisión sexual. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pero es altísima la cantidad, todo el zoológico podemos llegar a tener juntos. Vía sanguínea.
La infección se adquiere por contacto con sangre infectada, como ocurre con la hepatitis B. La hepatitis B se transmite por cualquier líquido del cuerpo, por eso se transmite igual que el HIV. El semen, la saliva, obviamente en mucho menor cantidad, ¿sí? La saliva tiene muy poca cantidad de virus, pero también podría llegar a darse. La hepatitis C, que es la tercera hepatitis, ¿sí? La hepatitis C se da también por sangre, pero más que por una transmisión general se da en aquellos casos de transfusiones, o sea que está asociada más exclusivamente a la sangre. Hay más hepatitis. Hay hepatitis, bueno, la A es la que se transmite y se contagia por materia fecal, ¿sí? Por manipular materia fecal, no lavarse bien las manos y eso transmite. O sea que cuando hay una hepatitis A, siempre tiene que tener muchísimo cuidado con la limpieza. La hepatitis B, que es la pariente del HIV, la hepatitis C, que tiene que ver con las transfusiones, después está la hepatitis D de dedo, que es la que alguna vez tuvo hepatitis A, ¿sí? Y vuelve a tener una hepatitis, es hepatitis D. Hepatitis E, alguna vez tuvo hepatitis B. Y la hepatitis F alguna vez tuvo hepatitis C. Hasta ahora esas son las hepatitis que se conocen y que se dieron información médica, digamos. Vía zoonótica, o sea, animales. La infección se adquiere por contacto con un animal infectado, como ocurre con la rabia. Ahora, estos días salió en los medios de una mujer que fue mordida por un gato que tenía rabia. La rabia es un virus, ¿sí? Es sumamente peligroso, porque una vez que se desata el cuadro, no hay marcha atrás, ¿sí? No hay solución, no hay nada. Lo único que hay son unas vacunas, a mí me colocaron, dolorosísimas, unas vacunas que se colocan para prevenir, ¿sí? Que avance la enfermedad. ¿Cuándo se coloca esto? Cuando se descubre que el animal tiene rabia o cuando se desconoce el paradero del animal, que fue lo que me pasó a mí. Me mordió un perro en la vía pública, no lo pudimos encontrar, o sea, yo no le di importancia, era adolescente, no le di importancia. Cuando le cuento a mi papá que me mordió un perro en la calle, me dice mi papá, ¿fuiste a la municipalidad a denunciar? Y no, le dije, y ahí me retó, me fui a la municipalidad, bueno, y ahí salieron a buscar al animal, no lo encontraron, porque si lo encuentran, ¿qué se hace con el animal? Se lo dejan en observación durante 10 días a ver si desarrolla la enfermedad, que es muy característica, se llama hidrofobia, porque odia el agua, deja de tomar agua y entra en un estado de convulsión y espuma en la boca y rabia, se llama así justamente porque el animal queda como enfurecido. Son característicos, entonces si el animal no tiene nada, listo, no me pasa nada. Pero cuando no se encuentra el animal, hay que vacunar por las dudas, ¿se entiende? Entonces me ligué yo 10 inyecciones que son dolorosísimas, pero bueno, tuve que hacer igual el tratamiento porque si no podía empezar a propagar. Este es el peligro de ahora que haya aparecido. Estaban hablando, también le escuché ahí a uno de los candidatos que es veterinario, que hablaba acerca de que se habían dado casos en el interior de murciélagos con rabia. ¿Qué pasa con los murciélagos? Los murciélagos muerden a las vacas, muerden a distintos animales y ellos, una vez que se infectan, pueden transmitir también con la saliva, con mordeduras y demás. Ustedes me dirán, ¿una vaca mordiendo? Sí, la vaca muerden también, ¿sí? Sobre todo cuando están con una enfermedad de este tipo. O sea que por más que la vaca tenga dientes cuadrados, ¿sí? No los afilados como un perro, también pueden hacer daño, partir la piel, rajar, y a través de eso ingresa el virus. O sea, siempre es una cuestión de alerta. Suele haber rabias en todo lo que sea el monte, en animales que tienen que ver con los coatí, animales sueltos, ¿sí? Que están. Y por eso siempre se vigila la periferia de la ciudad. ¿Por qué? Porque los del monte, ¿a quiénes van a atacar? A los animales que están más cerca del monte. Pero en este caso era una mujer, digamos, que le mordió su gato, así que imagínense que puede estar en cualquier lado. Bueno, todo esto tiene que ver con la horizontal, o sea que me contagie algo del medio, me contagie un animal o me contagie otra persona.
¿sí? Ahora, la vertical es un grupo que entra en las infecciones que se transmiten por pasaje transplacentario, o sea, que le va a transmitir la mamá al bebé, ¿sí? Al feto, durante el embarazo. También lo puede transmitir a través de la leche, ¿sí? O sea, la mamá a su hijo a través de la leche. Así que en ese caso eso es lo que se llama infección vertical. Horizontal, cuando me contagia algo que está alrededor mío, ¿sí? El medio, un animal, otra persona, y vertical, la transmisión que se da entre madre e hijo, durante el embarazo o después del embarazo a través de la leche. ¿Qué conceptos importantes tenemos que tener en cuenta de las infecciones de transmisión sexual? Bueno, antes se hablaba de enfermedades de transmisión sexual. Se cambió el término y se usa más ahora infecciones, porque no es lo mismo estar infectado que estar enfermo, ¿sí? Hay diferencia. Infectado es cuando me ingresa a mí, al organismo, algún microorganismo. Y enfermo es cuando se manifiestan los síntomas de eso que me ingresó, ¿sí? Entonces puedo estar en un periodo latente, estar infectado, transmitir, ¿sí? También contagiar, pero yo no enfermarme, ¿sí? Entonces esto se ve mucho, se ve cada vez más. Ahora incluso con el coronavirus se ve pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma. El resultado da que da positivo, pero que no tienen, son asintomáticos, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que están enfermos, están infectados, pero no están enfermos. Bueno, el mayor riesgo está dado por prácticas sexuales sin la protección con algún método de barrera como el preservativo que evite el contacto de los fluidos. Ahí entramos en una discusión siempre con el profiláctico. El profiláctico no me va a prevenir de todas las enfermedades sexuales, ¿sí? Pero me va a reducir. Me previene algunas y me va a reducir en el caso de otras. Esto vamos a ver bien cuando veamos la clase de transmisión sexual. El sitio inicial de estas infecciones, es decir, la puerta de entrada suele ser la uretra, la vagina, el recto o la faringe. O sea, los orificios que tenemos abiertos al exterior, ¿sí? Todo lo que sea la boca, lo que sea el recto, lo que sea la vagina, ¿sí? Eso van a ser los lugares, la uretra, ¿sí? Van a ser los lugares donde puede ingresar un microorganismo. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes que tienen la infección. Por eso le decía, son asintomáticos, pero eso no quiere decir que no estén contagiando de todas maneras. Padecer una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de padecer otras. ¿Por qué? Porque el rascado, muchas veces hay enfermedades que son inofensivas, pero el rascado, las llagas abiertas pueden generar que me contagie a otra. Por ejemplo, puedo tener herpes, ¿sí? El herpes, cuando erupciona, va a formar llagas que van a quedar abiertas la piel. Si yo tengo sexo con una persona que tiene HIV, fácilmente puede ingresar el HIV a través de esas lesiones. Si yo tengo gonorrea, ¿sí? Gonorrea es también una infección bacteriana que genera una secreción. Yo puedo contagiar a otro. Todo lo que sean de secreciones contagian más al otro. Y todo lo que sean heridas, llagas, van a generar que yo sea la que me pueda contagiar más fácilmente. Y otras más inofensivas, como por ejemplo las que me causan rascado, picazón, el hongo, una verruga, no son ni de secreción ni de llaga, pero el rascado hace que muchas veces la uña lesione la piel, realice pequeñas perforaciones en la piel y eso hace que por ahí pueda ingresar el HIV, que es súper minúsculo. ¿Sí? O sea que por eso fomenta. Los microorganismos que producen infecciones de transmisión sexual pueden diseminarse al feto, generándole al niño graves lesiones, incluso el aborto. Muchas discapacidades también se forman en los bebés
a raíz de infecciones de transmisión sexual que estén en el canal de parto, por ejemplo, y la madre tiene un parto natural. Por eso se hacen muchos controles a la madre con respecto a las infecciones de transmisión sexual, justamente para ver si tiene algo, tratarla antes del parto, y si no da tiempo, ir directamente a cesárea. Si una madre tiene sífilis en el momento de parir, el niño nace ciego. La mayoría va a afectar la parte de los ojos. Si tiene gonorrea, nace ciego. Si tiene HPV, puede nacer con una enfermedad, ¿sí?, pulmonar crónica, que es por colonización de esas verrugas en toda la parte respiratoria. O sea, graves discapacidades a raíz de no haberse controlado lo que tenía que controlarse, ¿sí? Hoy me dicen, bueno, ¿quién no se controla hoy en un embarazo? Miles de mujeres llegan, ¿sí?, llegan al parto, al momento del parto, porque van recién en el momento en que sienten los dolores, y tienen muchísimas enfermedades, ¿sí? Incluso no se sabe si uno le va a desinfectar primero o le va a atender el parto, ¿sí?, de tanto que supuran y demás. O sea que directamente tienen que ir a cesárea sí o sí. Pero a veces ya vienen pariendo, ¿sí? O sea, ya está encajado el bebé, ya es imposible una cesárea, ya es tarde. Es necesario que no solo el paciente se trate, sino también su pareja, para evitar las reinfecciones. Si no hay un tratamiento de las dos personas, siempre una le va a estar contagiando a la otra. Había un médico que solía darnos charlas de todo lo que sea esto de infecciones de transmisión sexual, y él siempre decía, hay que hacer el tratamiento a la pareja y a los amigos de la pareja, ¿sí? O sea, aduciendo que siempre hay un tercero o a veces hasta un cuarto en la discordia. O sea que todos los que tienen sexo con esas personas tienen que hacerse el tratamiento. ¿Qué dice la ley con respecto a esto, con respecto a la sífilis, por ejemplo? Vieron que para casarse hay unos estudios que se hacen de VDRL, eso es para SIDA, ¿sí? Para sífilis, son de enfermedades venéreas. ¿Qué pasa con ese análisis? Es antes de casarse, ¿sí? O sea, si me da positivo no me puedo casar. O sea, imagínense el escándalo que se arma si da positivo. En cambio, cuando es con HIV, me puedo casar igual. ¿Por qué? Porque no tiene solución. El VDRL sí tiene solución, ¿sí? Es un tratamiento, fácil incluso, pero el HIV no tiene solución. O sea que no te sirve de nada no permitir casarse. Son decisiones personales de última. Bueno, dice, los microorganismos se producen entonces, infecciones de transmisión sexual, pueden diseminarse al feto generando eso. Bueno, lo que le decía, que dependiendo del estadio del embarazo me va a causar los daños y puede, si es muy pequeño, puede causar el tema de aborto. Es necesario que no solo el paciente se trate, sino también las parejas, lo que le acabo de decir. La presencia de ITS en un niño obliga a investigar siempre un abuso sexual. O sea, no es normal o no es común que un niño se infecte con gonorrea, que se infecte con, supónganse, sífilis. Obviamente me está marcando que tuvo algún contacto con una persona que haya estado contagiada antes. Sí, se pueden encontrar muchos chicos que tienen herpes, ¿sí? ¿Por qué? Porque por desconocimiento, por pensar antes, se creía mucho que el herpes era una enfermedad del estómago, ¿sí? Comí mucho, por eso me apareció la herida en la boca. Y sin embargo estaban contagiando a todos alrededor, ¿sí? O sea que pasa más por la ignorancia que por otra cosa. Bueno, es importante hacer una distinción cuando hablamos de infección. Lo que le decía recién no es lo mismo que enfermedad. De infección nos estamos refiriendo al establecimiento de un microorganismo en el huésped. Algo me ingresó, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad nos referimos a la infección sumada a los síntomas y signos que presenta el paciente, o sea, cuando se manifiesta la enfermedad. Esto queda más claro con todo lo que es el tema del HIV y el SIDA. El HIV no quiere decir que tengo SIDA. Tener HIV o ser HIV positivo quiere decir que estoy infectado, ¿sí? El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la última etapa en la que mi sistema inmunitario bajó del todo, entonces la enfermedad empieza a aparecer.
se caracteriza por aparecer, digamos, cuadros de cáncer, ¿sí? El sarcoma de Kaposi, son todas situaciones ya extremas. La debilidad extrema, las personas quedan esqueléticas, ¿sí? La destrucción de todas las proteínas y demás, que eso hace que quede con ese aspecto tan cadavérico y digamos, tan característico de los primeros casos de la enfermedad. Hoy esto ha cambiado, varió mucho, hay mucha medicación que se utiliza, incluso cuando un paciente con HIV va a ser crónico, ¿sí? La persona que tiene HIV lo va a tener siempre, por más que cuando hagan los análisis le dé 0, ¿sí? Vieron que los análisis no dan que tengo HIV o no tengo, me sale reactivo o no reactivo, ¿sí? Que me dé no reactivo no quiere decir que no lo tenga, quiere decir que no reacciona, ¿sí? O sea que con la medicación yo puedo hacer que me dé no reactivo, pero el día que yo dejo la medicación vuelve a activarse. ¿Se entiende? Entonces, una persona que lleva bien su medicación, el tratamiento, con todo, ¿sí? Con todo lo que eso implica el tratamiento, no contagia. ¿Sí? Eso, digamos, lo que tenemos de bueno en estos tiempos, que todavía no se consiguió una vacuna, no se consiguió una cura a la enfermedad, pero por lo menos se tiene estos medicamentos que pueden hacer prácticamente que una persona tenga una vida normal. Se puede hacer que no se transmita al bebé, al embarazo. Esto fíjense que es una característica muy particular. La placenta deja pasar miles de drogas, ¿sí? Miles de drogas, miles de cosas, muchas enfermedades de transmisión sexual se transmiten al bebé, la placenta deja pasar todo. El HIV no pasa. Durante todo el tiempo del embarazo, la sangre de la mamá y la sangre del bebé no se tocan, ¿sí? Por más que estén conectados por la placenta. O sea, actúa de filtro y no permite que nada del HIV pase al bebé. El momento en que se contagia es en el momento del parto. ¿Por qué? Porque esa bolsa se rompe y a partir de ahí entra en contacto con la sangre de la mamá. Por eso siempre los embarazos de una madre con HIV se hacen por cesárea para evitar el contacto del bebé con eso, y a partir de ahí también se da el tema de no amamantar, porque por la leche sí le puedo contagiar, ¿sí? Una mamá con HIV no le puede amamantar a su hijo. O sea, fíjense lo que es la naturaleza, ¿no? Lo que es la placenta, que en ese caso, una enfermedad tan letal, tan inhumana como es el HIV, en este caso la placenta le protege totalmente al bebé. Bueno, dice, en la práctica diaria muchas veces se utiliza el término como sinónimo, no es lo mismo, ¿sí? Infección es tener a un microorganismo que me esté afectando, pero la enfermedad es cuando se manifiestan esos síntomas. Dentro de los tipos de enfermedades, también vamos a poder clasificar con otros tipos de nombres, ¿sí? ¿Cuándo llamamos una infección oportunista? Dice, es la producida por un microorganismo que en una situación normal no es patógena, no va a producir una enfermedad, pero que en personas con las defensas debilitadas puede ocasionar infecciones graves. Estos suelen ser los hongos. Cuando baja el sistema inmunitario, ellos aprovechan, ¿sí? Suelen ser mucho los hongos y los parásitos. Las infecciones intrahospitalarias. Habrán escuchado muchas veces el término intrahospitalaria. Es la contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección. O sea que no ingresó al hospital, supónganse, ingresó por una pierna rota en un accidente y sale de ahí con una bacteria intrahospitalaria. Siempre se pueden declarar de 48 a 78 horas después de que ingresó, incluso después que salió, hasta 48 horas después que salió, si aparece, se puede echar la culpa, digamos, a que fue una infección intrahospitalaria. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que normalmente las bacterias van tomando o van haciéndose más fuertes, más resistentes. Cuanto más en contacto estén con antibióticos, con antivirales y demás, se van haciendo los virus y las bacterias cada vez más fuertes.
Entonces, imagínense, si con la automedicación en la casa hacemos que las bacterias comunes que están en la garganta se vuelvan resistentes, imagínense en el hospital que se tratan, ¿sí?, a muchos pacientes con antibióticos mucho más fuertes, esas bacterias se vuelven mucho más poderosas, ¿sí?, se vuelven súper resistentes. Y cuando esas bacterias salen del hospital, ¿sí?, salen y van hacia el exterior, es donde pueden causar mucho daño. ¿Por qué? Porque nadie las para afuera. Entonces, siempre las personas que están con enfermedades infectantes, o sea, que son capaces de infectar a otros, siempre van a estar recluidas, van a estar en pabellones apartados. Antes en el hospital se le tenía, pobrecito, allá lejos, en la otra punta del predio se le tenía a todos los que eran infectos contagiosos, la tuberculosis, qué sé yo, se les ponía siempre en un lugar totalmente aislado y tenían restringido la visita para precisamente que no saliera de ese lugar. Así que bueno, son situaciones que se pueden dar con distintas características. El resultado de una infección depende de la capacidad que tenga ese microbio para infectar, para colonizar, para dañar los tejidos, la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped para defenderse, ¿sí? O sea, que depende cómo está mi sistema inmunitario y de quién me atacó. Por eso a veces en una familia uno se infecta, el resto no, ¿sí? O a uno es mortal, al resto no. Las barreras naturales del huésped evitan que los microbios entren al cuerpo, aunque algunos microorganismos son fuertes y pueden además de invadir las defensas del paciente. Sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el polvo, el suelo, los alimentos y el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las barreras naturales que tenemos en el cuerpo, como la piel, puede ser una barrera que frene durante un tiempo. Si yo me lesiono la piel, va a ser una puerta de entrada para que puedan ingresar. El ácido del estómago es una barrera, ¿sí? Ahora, si yo abuso de los antiácidos, eliminé esa barrera, las bacterias van a entrar mucho más fácil a través de la comida y la bebida. Bueno, y así cualquiera de las barreras que podemos mencionar. Clasificación de las infecciones según el sistema que van a afectar. Las infecciones respiratorias son las enfermedades que generalmente se contraen por vía respiratoria y producen la afectación de algún órgano del sistema respiratorio, ¿sí? Puede ser pulmón, puede ser la faringe, la laringitis, ¿sí? Cualquiera de las infecciones que podemos llegar a tener. Son muy frecuentes y una de las primeras causas de consultas en las guardias. Tienen picos estacionales, es decir, que se ve un aumento en la frecuencia de estas infecciones en los meses que corresponden al otoño y al invierno. Puede ser por el frío, puede ser en aquellas personas que somos alérgicas, digamos, la exposición a esos alergenos que nos hacen mal. Por ejemplo, muchas personas en primaveras donde más les afecta. Pero mayoritariamente se ve tipo de enfermedades respiratorias en época invernal. Por eso ahora, cuando entramos en la parte de otoño, empezaron también a reaparecer más los casos de coronavirus, porque precisamente se ve más afectada toda la parte respiratoria. Diariamente inhalamos más de 10.000 microorganismos, incluyendo hongos, virus y bacterias, que están en el medio ambiente. El organismo cuenta con defensas naturales a nivel de la vía respiratoria para evitar el ingreso de microorganismos patógenos que causen la infección. Hay muchos de las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A, que es la que va a estar presente en todo lo que sea debajo de la piel del pulmón, debajo de la mucosa del pulmón, y frena el ingreso de cualquier microorganismo. Ahora, si yo a mi pulmón le estoy afectando con algo, aspiro droga, fumo, ¿sí? Esa mucosa está desprotegida, ¿sí? Está dañada y ahí es donde pueden ingresar. El moco que reviste la nariz y la vía aérea de conducción atrapa los microorganismos más grandes. Este moco se dirige a la nasofaringe donde es eliminado o deglutido. Yo puedo catarrear o puedo tragar ese catarro y eliminarse a través de la parte digestiva. Ahora, hay muchas bacterias, el neumococo, por ejemplo. El neumococo es
muy peligroso para los niños, ¿sí? Para los menores de 4 años, muy peligroso. Ya hay vacunas, pero de todas maneras muy peligroso. Está dentro de lo que es la vacunación obligatoria. Pero está presente en un alto porcentaje de personas adultas, ¿sí? Cuando catarrean y tiran por la calle, cuando catarrean tratan de escupir en un papel, ¿sí? En un pañuelo descartable y lo tiran en un basurero. Porque cuando catarrean en la calle, alguien pisa y lleva esas bacterias en el calzado. Puede llegar a la casa, camina por la casa, desparrama la bacteria, ¿sí? Por toda la casa, y después a lo mejor su hijo, su nieto, su vecinito, alguien, algún bebé, anda gateando por la casa, se contagia de neumococo. Entonces siempre es parte de la conducta que tenemos que cambiar también, es de evitar los catarros y de sonarse la nariz, que se ven mucho, se suena la nariz así y tiran. Es asqueroso, pero ocurre, los catarros sobre todo es algo espantoso. Y el tema de besar en la boca a los bebés. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen esa costumbre, es una mala costumbre, porque no podemos saber si esa persona tiene o no el neumococo en la boca. ¿Sí? Entonces cuando lo besa, o besa las manos de los bebés todo llevan a la boca, ¿sí? Porque conocen a través de la boca. Entonces no se le besa ni en la cara ni en las manos a los bebés, ¿sí? Eso es la segunda recomendación. Los más pequeños son los que muchas veces escapan a esta barrera y se establecen en los bronquios y el pulmón, causando infecciones respiratorias bajas, ¿sí? Cuando agarra de la parte del pulmón se llama baja. Se las divide en infecciones respiratorias altas, como rinitis, faringitis, sinusitis, ¿sí? Infecciones o inflamaciones de la nariz, de la faringe, de los senos, ¿sí? Infecciones respiratorias bajas, la laringitis, el tubo que conecta desde la faringe hasta el pulmón, la traqueitis, la tráquea, ¿sí? Lo que ustedes sienten como unos anillos, ¿sí? Eso es tráquea, la bronquitis, los bronquios, la bronquiolitis, más pequeñitos, ¿sí? Los bronquios cuando se van haciendo cada vez más finitos, recuerden el árbol invertido que hablamos en la parte respiratoria, y la neumonía cuando ya afecta a los alveolos, ¿sí? Los alveolos eran las hojitas del árbol. Vamos a las infecciones gastrointestinales. Son las que generalmente se contraen por virus, no sé qué significa, a ver, ya le voy a decir. Vía oral, perdón. Se contraen por vía oral y producen la afectación de algún órgano del aparato digestivo. Son bastante frecuentes, son peligrosas en niños y ancianos. ¿Por qué? Porque uno de sus síntomas característicos es la diarrea y los vómitos, entonces se deshidratan rápidamente. Generalmente se contraen a partir de alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal o en el caso de intoxicaciones alimentarias por alimentos contaminados con toxinas producidas por bacterias. En estos casos, por ejemplo, el tema de las latas. ¿Sí? Siempre limpiar bien todo lo que son las latas antes de abrirlas, porque si yo las abro, ven que la tapa se hunde, sale el líquido que está dentro, y si había algo en esa tapa, va a ingresar nuevamente y contamina lo que está dentro. Para evitar este tipo de infecciones, el organismo cuenta con barreras naturales que destruyen a los microorganismos que lograron ingresar por vía oral. Algunas de esas barreras van a ser las secreciones gástricas, como el ácido clorhídrico, pero ¿qué pasa? Si yo tomo antiácidos, ese ácido no está. La capa de moco viscoso que recubre el intestino evita el contacto de esas bacterias o ese tóxico con la mucosa, ¿sí? del intestino. Sustancias que participan de la digestión como las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Recuerden que todo lo que sean las sales, lo que el páncreas, la bilis va a ir secretando en el intestino, son sustancias alcalinas. ¿Sí? Recuerdan que salió ácido del estómago, fue al intestino y eso es lo que hace que empiecen a aparecer ahí las enzimas pancreáticas y demás para ir neutralizando ese ácido.
son siempre alcalinas. Y recuerden que los dos extremos, tanto el ácido como el álcalis, van a ser peligrosos, ¿sí? Si son peligrosos para nosotros, también son peligrosos para estos virus y bacterias. Así que por eso le afectan. Si zafaron del ácido, terminan muriendo con los álcalis en el intestino. La flora normal presente en el intestino que compite con los microorganismos patógenos, ¿sí? O sea, los que causan las infecciones. O sea, hay bacterias buenas y malas. Las buenas están en nuestro intestino, nos ayudan a la digestión, y las malas son las que vienen y las atacan o las quieren reemplazar en su lugar. Las toxinas que se encuentran en la comida contaminada y son responsables de las intoxicaciones alimentarias. Resisten a la acción del ácido clorhídrico y demás barreras de defensa presentes en el tubo digestivo. Además, resisten al calor de la cocción de los alimentos y a la congelación, por lo que son muy difíciles de eliminar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo el botulismo. Así que imagínense, la toxina botulínica es lo que se usa en el Botox, ¿sí? La cirugía. ¿Qué hace? Me borra las arrugas porque deja duro, ¿sí? Endurece el tejido y las arrugas se planchan. Esa sería la función que tiene cosmética. Ahora, imaginen ese mismo efecto de dejar duro en los músculos nuestros, ¿sí? Mueren por un paro o por una parálisis respiratoria. ¿Por qué? Porque no pueden respirar porque se endurecen los músculos. Imagínense lo horrible de esa muerte. Vamos a la infecciones cutáneas. Perdón, me tengo que sonar. Cuando cambia el clima me afecta. Tengo todo trancada, pero no me sale nada. Dice, son las enfermedades que generalmente se contraen por la piel y producen la afectación cutánea o sistémica, o sea, la piel o en el sistema general. Cuando ocurre en todo el cuerpo, digamos, como ocurre con el tétanos. Pocos microorganismos son capaces de atravesar la piel intacta. La mayoría ingresa a través de lesiones como heridas, quemaduras o abrasiones, raspados, ¿sí? Mucha gente cuando se raspa no le da importancia, pero al rasparse queda abierta la piel, ¿sí? De todas maneras por ahí puede ingresar. Por eso normalmente lo que se hace con ese tipo de lesiones en la piel es taparlas con, obviamente, vendas que estén limpias y que eviten que estén en contacto. Por eso las quemaduras se vendan, ¿sí? Para evitar que les ingrese a través de esas quemaduras. Las mordeduras de animales suelen dar este tipo de infecciones cutáneas, ya sea por bacterias o por... Bueno, entonces las mordeduras son las que decía, que las mordeduras de animales son las que suelen dar este tipo de infecciones, ¿sí? Porque las mordeduras lo que hacen es atravesar no solamente la piel, sino los tejidos y muchas veces llegan hasta lo que es los vasos sanguíneos. Entonces fácilmente cualquiera de las cosas que puede estar en el medio, incluso los virus y bacterias que pueda estar en la saliva del animal, también va a contagiar y a contaminar la zona. A ver. La piel en sí misma es una barrera de defensa cuando se encuentre intacta, es decir, sin que tenga ningún tipo de lesiones. Otros mecanismos de defensa de la piel, la queratina, ¿sí? La que me da la dureza de la piel, es la capa superficial de células muertas que actúa como una barrera mecánica, bloquea el ingreso de los agentes patógenos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, cuanto más dura la piel, más protegida. No, ¿por qué? Porque la piel cuando se endurece mucho se resquebraja, ¿sí? Lo que pasa con los talones rajados, porque tengo muy gruesa la capa, ¿sí? De endurecida, y eso hace que se rajen. Esas rajaduras permiten el ingreso también. La acidez de la piel evita el crecimiento de microorganismos distintos a los que componen la flora normal de esa región. O sea, la flora, ¿sí? De la piel tiene una flora normal que le da una pequeña acidez, ¿sí? Un poquito, alrededor de 5,5 más o menos de pH tiene la piel. Cuando yo por algún motivo elimino esa flora, ¿sí? Con el uso de mucho alcohol, por ejemplo, eso también va eliminando la flora, va a hacer que esa piel quede menos protegida, digamos, por ese pH. Infecciones urogenitales.
Generalmente se contraen por cambios en la flora normal o por transmisión sexual, producen infección a nivel del aparato urinario o de los genitales. Ya vimos el sistema genitourinario, ¿sí? Recuerden que en el hombre comparten parte de la uretra, pero en realidad son dos sistemas totalmente distintos. Del aparato urinario, solo la uretra está colonizada por flora normal, ¿sí? Hasta la uretra, que sería el primer tramo donde puede ingresar desde afuera algún microorganismo. Estos dan mucho los bebés. Por ejemplo, cuando le dejan los pañales con caca, ¿sí? La caca tiene bacterias y la caca puede ingresar las bacterias a través de la uretra, ¿sí? Tanto de nenas como de varones. Por eso en el tema de las nenas siempre se le enseña a limpiarse de adelante hacia atrás, para arrastrar la materia fecal hacia atrás y no al revés, porque yo estaría trayendo materia fecal hacia la vagina. Puede ingresar por la vagina y puede ingresar por la uretra. Por eso son infecciones bastante comunes en los bebés, por más que no haya un contacto sexual, ¿sí? A veces sí, pero en la mayoría de los casos no. Del aparato urinario, solo la uretra entonces está colonizada. La vejiga, los uréteres, los riñones son sitios estériles o deberían ser estériles. La presencia de microorganismos significa infección. Ahora, muchas veces cuando le piden análisis de orina, le van a pedir que en el caso de la mujer, en el caso del hombre le pueden hacer una aclaración. Por ejemplo, le dicen, el primer chorro de orina no, después juntá, ¿sí? El primer chorro, largá nomás en el inodoro y después juntá. ¿Para qué? Ese primer chorro limpia la uretra, ¿sí? Entonces, la orina que va a venir ya no está infectada por lo que haya en la uretra, y si tiene algún microorganismo va a ser porque viene de arriba, viene o de los uréteres, o viene de la vejiga, o viene de los riñones, ¿sí? En el caso de las mujeres, le pueden pedir que antes de tomar la orina, de hacer también esto el primer chorro o no, que usen un tampón, ¿sí? Si no tienen tampón en la casa, que hagan un tampón con un algodón, se coloquen en la vagina para evitar que salga algo de la vagina y que contamine esa orina. ¿Por qué esto es importante que lo hagan? Porque no es lo mismo tratar una enfermedad, ¿sí?, de la vagina que tratar una enfermedad de la vejiga o del riñón. El tratamiento es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a someter a una mujer a un tratamiento de una infección renal o una infección vesical, que es de la vejiga, si en realidad lo que tiene una infección de la vagina, que es fácilmente solucionable con un óvulo? ¿Se entiende? Entonces siempre esta característica es justamente asegurarme que si la orina está contaminada es porque viene contaminada de arriba, ¿sí? Viene de la vejiga, del riñón o de los uréteres. Bueno, el lavado del aparato urinario por la orina es un mecanismo de defensa por un efecto de arrastre que no permite que los microorganismos asciendan hacia la vejiga. Por eso al orinar, y ese suele ser uno de los síntomas, ¿sí? Cuando hay una infección en el tracto urinario, sobre todo en los hombres, lo primero que van a sentir es el ardor. Cuando viene la orina, que es ácida, va a lesionar o va a reaccionar en esos lugares donde está lesionado la piel, y ahí es donde van a sentir o que pica, o que arde, o que duele, ¿sí? Van a tener algún síntoma. En la mujer es más difícil esto, ¿sí? Recuerden que está totalmente separado. La translocación, ¿qué es la translocación? Es cuando la flora que está en un lugar se muda a otro lado, o yo la llevo a otro lado. O cambio de la flora normal se produce cuando la flora de una región invade otra región que presenta una flora distinta. Las floras van cambiando, no es lo mismo la flora de la boca con la flora del ano, con la flora de la vagina, con la flora de la uretra. Son todas floras distintas. Si yo traigo caca hacia la zona de la vagina o hacia la zona de la uretra, voy a estar contaminando con otra flora. El tema del sexo oral, sexo anal, lleva una flora hacia el otro, ¿sí? Entonces siempre le decía, siempre la más patógena es la anal, la rectal, ¿sí? Entonces siempre le decía, si van a divertirse,
que sea siempre de adelante hacia atrás, ¿sí? La flora de la boca es más inofensiva que la vagina, más inofensiva que el recto, ¿sí? Cuando hacemos al revés es donde empiezan a aparecer los mayores riesgos. Bueno, esta ocasiona infección de tipo oportunista, ya que un microorganismo que forma parte de la flora normal y beneficiosa de una región es patógena cuando se dirige a otra generando infección. La vagina tiene bacilos de Doderlein, bacilos que se utilizan mucho para la fermentación de los yogures, por ejemplo, ¿sí? No quiere decir que ahora van a usar la vagina para comer yogur, pero muchas veces dentro de lo que son los tratamientos más naturales, justamente se utiliza yogur, ¿sí? Como para restablecer la flora vaginal después de un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Lo han recetado varios casos, digamos, de que recetan eso. Esto es muy común en las infecciones urinarias, donde flora del tracto del recto se trasloca hacia la uretra y luego hacia la vejiga. ¿Sí? Esto es lo que se da mucho con los pañales de los bebés y los pañales de los adultos. Por eso no se le tiene que dejar. Una cosa es que quede con orina y otra cosa muy distinta es que quede cargado con materia fecal, sobre todo en colitis, porque ya estamos hablando de que hay una bacteria o hay un virus o hay algo que está en esa caca que ya está afectando, así que puede agravar aún más el cuadro. Infecciones del sistema nervioso. Generalmente se dan por el ingreso de microorganismos que previamente causaron alguna de las infecciones anteriores, ¿sí? Normalmente están en alguna otra parte y pasan a sangre y ahí a sangre van a ir a infectar las meninges, ¿sí? Las meninges, recuerden, a las 3 capas que cubrían al cerebro y a toda la médula, ¿sí? Que va por el interior de la columna. Por ejemplo, las respiratorias, las gastrointestinales, las cutáneas. A veces una infección de boca puede pasar, una infección de oído puede pasar al cerebro, ¿sí? A la meninge. Llegaron a la circulación y luego al sistema nervioso. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de microorganismos en esta región es sinónimo de infección. Las famosas meningitis, porque se inflaman las meninges, estas 3 capas que cubren. Cuando es un virus va a ser una meningitis viral, cuando es una bacteria, una meningitis bacteriana, cuando es por hongos, ¿sí? O cuando es una toxina, también todas se llaman meningitis, solo que aclaran con qué microorganismo o con qué toxina. Puede haber incluso parásitos. Suelen ser graves, agudos, aparecen de golpe, y constituyen emergencias médicas que requieren tratamiento inmediato. De lo contrario, es muy posible que el paciente muera. Normalmente las meningitis tienen alrededor de un 20 a 25% de mortalidad segura. O sea, por más que hagan el tratamiento que quieran, va a morir de todas maneras. A su vez, cada una de estas infecciones va a poder ser, todas estas que vimos, ¿sí? Puede ser localizada o sistémica. Localizada, cuando la afectación se da en la puerta de entrada, es decir, la región por la que el microorganismo ingresó. Se limita a un órgano o un sitio determinado. Por ejemplo, una faringitis, por ejemplo, una otitis, ¿sí? Una infección en un pie, por ejemplo. Sistémica, cuando la afectación es generalizada a todo el organismo. Suele ocurrir cuando el agente infeccioso, luego de ingresar al cuerpo, llega a la sangre y a través de ella se dirige a distintas regiones. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis entra por una sola llaga, ¿sí? Donde ingresa la piel que toca, va a generar una llaga, a partir de ahí se cura solo, desaparece, no duele, esa llaga no duele. Muchas veces en el hombre se llega a ver, porque suele aparecer en el pene, puede aparecer en la boca, en cualquier lado donde tuvo sexo, pero en muchos casos la mujer se da en el interior de la vagina, ni siquiera se enteró. A los pocos días se sana solo, sin ningún tipo de tratamiento, y va a pasar a la segunda etapa o sífilis secundaria, que va a estar en latencia. Luego aparece, después de un tiempo, vuelve a aparecer la enfermedad y empieza a aparecer como una urticaria. ¿Cuál es la característica que tiene? En las palmas de las manos y los pies. Eso es distintivo. Cuando aparece en la palma de las manos y en los pies es sífilis, ¿sí? O sea, muy característico.
Y luego la cuarta etapa, que es la más peligrosa, digamos, si todavía no tuvo tratamiento, es justamente con la demencia sifilítica, problemas cardíacos sifilíticos, y eso normalmente lleva a la muerte. Eso lo vemos bien en enfermedad de transmisión sexual. Bueno, con esto al final. ¿Sí? Acá les puse esta imagen donde están los sitios que tienen una flora, o sea, que están colonizados, y los sitios que tienen que ser estériles. ¿Sí? Entonces, dentro de los sitios colonizados, la piel, todo lo que sean las mucosas van a tener flora, el intestino delgado, el grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, o sea, la uretra, ¿sí? Y el estómago, ¿por qué? Porque cuando vimos la parte digestiva, hablamos acerca de la Escherichia coli, no, Escherichia coli en el intestino, perdón, ¿cómo se llama la bacteria del estómago? Uy, no me sale el nombre. Bueno, que tiene, que esas colonias de bacterias son las causantes muchas veces de la úlcera, ¿sí? Entonces, en esos casos, digamos, también podemos hablar de que están colonizadas ahí en el lugar. Y los sitios estériles, ¿cuáles van a ser? La pleura, o sea, lo que recubre a los pulmones, ¿sí? Eso es la pleura. Las meninges, lo que protegen al cerebro y a la médula dentro de la columna vertebral. El pericardio, la membrana que le cubre al corazón. Fíjense que cuando desmenuzamos el pollo, por ejemplo, si sacamos los menudos, el corazón está envuelto como una bolsita, eso es el pericardio. El peritoneo es toda la panza, ¿sí? Todo lo que está desde el diafragma hacia el suelo pélvico, hacia la cadera, ¿sí? Todo lo que sea la parte de intestino. Por eso se da la peritonitis, por ejemplo, cuando revienta el apéndice, infecta, ¿sí? Contamina todo el lugar del peritoneo, por eso se llama peritonitis. El útero, ¿sí? Tiene que ser sin ningún tipo de colonias, y el sistema circulatorio. Cuando hay alguna circulación de alguna bacteria o algún hongo, lo que sea, estamos hablando de enfermedades sistémicas, ¿sí? Bueno, vieron que es largo, es medio pesadito, traten de pegar un vistazo antes de la próxima clase, porque ahora vamos a hablar la siguiente clase ya de los medicamentos sobre estas enfermedades, ¿sí? Y con estas características del organismo. Así que yo doy por sabido que ustedes ya supieron estos temas, ¿sí? Así que, bueno, puedo ir otra vez explicando todo porque se va a hacer interminable la clase que viene. O sea que traten de darle una miradita antes de la próxima clase. Bueno, si algo no entendieron, si algo les quedó colgado, por favor me avisan con un mensajito y yo les contesto, ¿sí? Bueno, listo. Nos vemos entonces la próxima.